Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Ana Muriel, esto es Iberian Geek y estoy aquí con Laura para comentar el quinto episodio de GNSS Tony Hisiba. Muy buenas, Laura, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? Bueno, pues antes de empezar con el quinto episodio, vamos a resumir el cuarto. Bueno, recapitulando sobre lo que ha pasado en el cuarto, eh, vimos la resolución de los flashbacks que hemos visto durante 3 episodios de Tony Shiba entrando en una iglesia, conociendo a personajes nuevos y en el cuarto por fin hemos visto cómo han hecho todo esto de la boda, cómo lo han organizado, porque lo han hecho, que es para intentar coger a Galimard y a Martín. Eh, Henry también de repente, inesperadamente, apareció en la boda. Bueno, ya en el episodio cuarto resumimos los 3 anteriores, así que si queréis un resumen de los anteriores, iros a los podcasts anteriores. To- Total, que cuando resulta que la boda pues se le chafa un poco porque eso, aparece Henry con la Interpol, Martin y Gallimard descubren todo el pastel y al final del episodio Boris, Frusi, Tony y Siva escapan de Hungría con un barco y en ese proceso descubren que Jonah, que es el secretario general de la Interpol, está en una cárcel austríaca de máxima seguridad y para allá que van a, a rescatarlo. Mientras Tali y Sophie pues están por Europa escapando de los malos en un piso franco de tantos que tiene Siva. Y pues eso es el resumen muy resumido del cuarto episodio. Y bueno, pues ya nos ponemos con el quinto episodio, que empieza con ellos llegando a la cárcel esta y trazando un plan para, como decimos, rescatar a Jonah, que está allí con otro nombre. Y bueno, pues Laura, si quieres continuar tú en plan un poco y yo luego sigo hasta donde tú recuerdes. Claro, pues Tony y Ziva junto con Claudette y Boris irán un plan para ir a rescatar a Jonah, porque hasta lo que ellos saben está allí prisionero y según ellos creen ha sido cosa de Martín y posiblemente también de Henry, que haya acabado allí. Entonces idean este plan, que es ellos se infiltran en la prisión, Ziva como miembro del equipo de seguridad de la prisión y Tony como personal de la CIA, que el plan era, Tony se infiltraba como la CIA y recogía a Jonah y lo sacaba de la prisión con la excusa de que lo necesitaban para, pues, alguna gestión de la CIA. Em, lo que pasa que una vez se meten dentro de la prisión y Tony ve a Jonah, se descubre el pastel de que Jonah pues no estaba prisionero, sino que está detrás de todo el plan que llevamos viendo en estos capítulos y del 9.4, sino que está trabajando junto con Martín, que de hecho, pues se ve que son algo más que compañeros, ¿no? Que,
están involucrados románticamente y que están trabajando juntos. Y vemos por fin empezamos a ver el motivo real por el que está pasando esto, ¿no? Por el que están detrás del 9.4. Jonah en la prisión intentaba hacerse amigo de otro prisionero que se llama Dejan Lazar, que necesitaba precisamente a él porque está detrás si no me equivoco, corrígeme Ana, por favor, de los sistemas de Raining Fire, que es detrás de lo que va Jonah, de acabar con Raining Fire. Sí, 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 Y Aaron Graves, efectivamente. que es Sí, sí. el jefe de esta empresa. Que de Entonces, hecho, perdón, que de hecho Jonah le dice que gracias a 9.4 han podido burlar muchas, muchas capas de seguridad, pero la última es la de este hacker, que es la única que no han podido solventar, y lo usan como colaborador. de John Lazar era como el creador, ¿no? Trabajó detrás de la empresa de Raining Fire. Por eso John necesita precisamente a esta persona para, como os has dicho, Ana, terminar de llevar a cabo su plan. Entonces, bueno, una vez se descubre que Jonah está detrás de todo, Martín se reúne con él y de hecho toman prisioneros a Tony y a Ziva. De hecho, a Tony lo dejan inconsciente, pero al final, a través de que luego hablaremos igual más en profundidad de estos códigos que le manda Claudette, eh, pues consiguen salir de la celda y hablan con Henry, que al final pues se destapa que es de los buenos, ¿no? Que no estaba detrás de nada, simplemente lo estaban utilizando y como el hombre pues está muy implicado en su trabajo y de seguir las normas al pie de la letra, pues daba a parecer lo contrario, pero en realidad él no tenía ni idea de lo que estaban tramando Jonah y Martín. Entonces, pues hablan con él y que él también abre los ojos y ve quién está realmente detrás de todo esto y lo que están haciendo y los ayuda a escapar de la prisión. También antes vemos como uno de el dron invisible que habían supuestamente robado, bueno, se lo achacaban a Tony y a Ziva de Raining Fire en el episodio 3 si no me equivoco. Vemos cómo lo tiene Jonah y Martín. Y cuando consiguen escapar también Jonah con Lazar y Martín, lo que hacen es con ese dron que lo controla Jonah, disparar, bueno, re- apuntar a la prisión y volarla por los aires para pues evitar cualquier tipo de que luego se destape nada y los acusen de algo y que el mundo crea que también que el azar ha muerto en esta explosión. Es entonces cuando Tony, Ziva y Henry, que habían salido también de la prisión, cuando los paran, cuando se escapaban con el coche, Jonah, Lazar y Martín, y los hace salir del coche, Henry y Tony y Ziva se suben al coche porque previamente, no lo he mencionado, reciben un mensaje de Sophie, desde el móvil de Sophie, que era Tali pidiendo ayuda de que porque en la casa segura, en el piso franco en la que estaba ella con Sofía a resguardo, pues han aparecido pues personas que no deberían saber que ellas estaban allí. Entonces Tony y Ziva quieren salir pitando a ver qué pasa, ayudar a Tali y a Sophie. Y es en ese momento que Tony y Ziva se suben al coche y se marchan. Henry les dice que se vayan, que él se queda con Jonah, Martín y Lazar, pero en ese momento, mientras ellos se marchan, Jonah ataca
a Henry y Tony y Ziva se quedan como, vamos a volver, pero tenían también a Tali, la prioridad de ir a por Tali y continúa y se marchan y al final Jonah dispara a Henry y lo mata. Y nada, y termina el episodio. Que según vemos en el avance, muestran lo que pasó, porque lo que tú has dicho de que Tali manda un mensaje de voz, pues en el siguiente episodio, o al menos parte de ese episodio, veremos cómo transcurrió ese momento en el que llegan Galimard y los otros al piso franco, mientras Tony y Siva están en la cárcel, pues todo eso, toda esa de esto, toda esa persecución. Pero se ve que de algún modo escapan porque también están Tony y Siva también aparecen en el piso franco, parece. O sea, que en algún momento parece que llegan a tiempo. Mm. Eh, a mí la verdad es que lo de Jonah, es que entre lo de Jonah, que al final era malo, que Martín eso de que secuestren a Tali ya no le está gustando porque Martín está Sí, empezando un poco a poner cara de ya no me gusta este se te plan. está yendo demasiado la pinza. Y lo de Henry, es que lo de Henry da mucha pena porque aparte de que por fin se habían vuelto a reconciliar, pues pasa esto, porque también son estas cosas que tú dices, hostia, se podría haber salvado, ¿no? No es, no es rollo de... O sea, me explico. Hay momentos en la serie en las que tú dices, vale, esto era inevitable, pero en este caso podría haber habido una alternativa y salvarse, ¿no? En plan rollo de haberse montado atrás y haber disparado, yo qué sé, desde la ventanilla, por ejemplo, ¿sabes? Que Sí. podría haberse salvado en un momento dado. Y tú dices, hostia. Esta escena es un poco, puede parecer un poco conflictiva porque siempre puedes pensar que habían otras maneras de haber gestionado la situación, ¿no? Pero luego piensas a ver, al final lo que buscaban no era matar a Jonah al azar y a Martín, porque eso hubiera sido como la solución fácil. Y claro, tienen a Henry la pistola, encima Tony encima en coche, y es como dices, pues uno los pasa por encima con el coche y otro le dispara, ¿no? Y ya se acabó. Pero al final así nunca sabes el motivo real o qué hay detrás de todo el plan que están llevando a cabo Jonah y Martín, ¿no? Porque al final hay más personas como Galimar detrás y todavía siguen por ahí. Y por otro lado, no los llevas ante la justicia y no pagan por lo que están haciendo. Entonces, Henry se queda ahí como para detenernos, ¿no? Lo que pasa al final es que Jonah, así, sin esperarlo, le coge al azar el pincho que había ideado que tenía en la zapatilla escondido y luego cuando está Henry en el suelo le coge la pistola que llevaba él y le dispara. Y Tony y Ziva sí que tienen la oportunidad de volver atrás, pero al final Tony y Ziva no van armados. ¿Qué hacen, no? Contra ellos que tienen la pistola. Además que su hija está en peligro y Henry les había dicho que se fueran corriendo a por Tali. Entonces, es una escena que sí, que puede dar que decir, ostras, pues igual seguro que había otra manera. Pero para el hilo de la historia, eh, pues va bailado, nunca mejor dicho. Sí que es verdad que me supo muy mal por Henry porque sí que durante toda la historia era como lo pintaban como el malo, ¿no? Que sí que tenías esos sentimientos encontrados de él, de, joder, es que siendo amigo de Tony y tal, y en vez de ayudarlos, pues parece que está en contra, y no solo que parece que está en contra, sino que parece que está yendo, que está él detrás de todo. Y luego al final, que ves que no es así, el encuentro que tiene con Tony una vez salen de la prisión y que son momentos como entrañables, sí queda penita cuando le pasa lo que le pasa. Es que sabes lo que pasa, que ya no solamente
es por Tony, sino también porque no han podido hablar las cosas con Siva, ¿no? En plan, se ha quedado también un poco eso Sí, pendiente, ¿no? Porque con Tony sí, sí. ¿Cómo lo estaba podían haber solucionado, ¿no? Ese claro, rifirrafe que tenían, además, claro, pues lo claro, importante que era Henry para Tali. claro. Porque una cosa, Henry es un personaje nuevo, ¿verdad? La original no. En Genesis S, la original no había salido nunca, ¿verdad? Sí, Henry es un personaje nuevo de esta serie, en la original no estaba. Y la verdad es que se queda alguna que otra cosa por contestar con respecto a Henry, que espero que si hay temporada 2 pues puedan contestar alguna de ellas, que es, por ejemplo, de en cuándo se conocieron Tony y Henry, de si es o sea, si se conocían previamente a que Tony llegara a París, si se conocieron una vez ya estaba Tony con Tali en París, o en qué momento se conocieron, porque sí que vemos en alguna escena que salen, o sea, en flashbacks, que sí que tienen relación, ¿no? Tienen una relación muy cercana. Entonces, pues saber más de dónde viene esa amistad, pues estaría bien más que nada para ponernos un poco en contexto de este apego que tenía Tony con Henry, porque sabemos que Tony es una persona que confía mucho en las personas de su alrededor, siempre que se lo ganen también. Entonces es como que ha hecho Henry, ¿no? Para ganarse esa confianza y cuándo. Claro, por lo que tú dices, mientras se lo ganen. Con lo cual, ahí debe de haber habido un vínculo importante en su día para que fueran tan amigos. Porque no es que sean solamente amigos conocidos, no, sino casi como un hermano, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que si no fue en su etapa de Genesis S, sería lo que tú dices cuando Tony fue a París. O sea, que mínimo habrá sido en esa época. A lo mejor le habría hecho un favor o algo. Porque en algún momento se conocen, hace un vínculo fuerte y su empresa empieza a trabajar para Interpol entre sus muchos clientes, ¿no? Entonces, pues, sería interesante ver cómo fue eso, ¿no? Mm. Sí, porque siempre, o sea, hemos visto también en algunos flashbacks como que Henry quiere captar a Tony para trabajar en la Interpol, o que también Henry le ha organizado el cumpleaños a Tali, ¿no? El que vimos en el flashback en el capítulo anterior. O si no me equivoco, también se menciona que hasta qué punto es así o sea, en realidad o no, como que Henry es como el padrino de Tali. Entonces, o sea, que es una relación, tienen un vínculo no solo profesional, sino también personal muy importante. Sí, sí. Y eso que es lo que yo he comentado, más que por Tony, que ya había solucionado todo este error pensando que el otro era malo y demás, es por Siva, por el tema de hacer las paces con Henry, de no pasa nada, disculpa las molestias que te he podido causar, es un poco eso, ¿no? Que Sí, con Tony ya parecía que estaba todo bien, pero si va, se ha quedado la pobre. Y, y en algún momento hablan otra vez sobre Henry, supongo, ¿no? No dejes spoiler, pero sí, ¿no? sí. Vale. Sí. Eso es importante. Y bueno, pues el tema, ¿qué más hay que comentar? Por ejemplo, lo que ha dicho Laura del código este en forma como de frase encriptada, como el primer episodio de Genesis S, pues es algo similar han hecho en este episodio. Ahora no me acuerdo de la
traducción en castellano, pero Hmm. sí, y por visto un código que Claudette había inventado hace un tiempo. Y una cosa graciosa fue que mientras estaba Claudette y Boris intentando saber a qué siglas correspondía esa frase encriptada, resulta que está Frusi con el Scrabble o algo similar y Sí, dice, oye, ¿significará esto? Y dicen, sí, sí. O sea, que es como la más impensable es la que resuelve el enigma, ¿no? Entonces fue... Y lo que le estaba en plan diciendo era que quitasen las etiquetas de cada recurso y cada persona de seguridad para que haya como una confusión y pues el sistema pues colapse. Que por cierto, me encantó el detalle de las etiquetas rollo videojuego, ¿sabes? Me sí, encantó, ¿sabes? sí, sí. Sí, y luego otra cosa, bueno, y ese momento de Shiva, o sea, es que yo me harté de reír. Ese momento de Tony que la rodilla como que se Se le la disloca, chisma, o sí. sea, se le disloca y está Shiva como con un taser y llega uno de los de seguridad y ella le da con el taser, pero Ni se lo tan piensa, ¿eh? tranquila. Sí, sí, pero tan tranquila ella, o sea, ni sin muta, o sea, es que es una Y de, reina. Es que todo estoy harta, pum. real, Quiero irme a mi casa con mi hija. pero real, Sí, ¿eh? Ay, qué bueno, tío. sí, Y sí. Yo, sí, sí. Y yo creo Henry, que, perdona, que le pone bien la rodilla al final, Henry. sí. Sí, No sí. sé, Tony no se fiaba de Ciba. Que me No, hace la una verdad que no. gracia de cuando le dice Ciba a Tony, ¿quieres que te lo ponga, o sea, en el sitio? O sea, ¿quieres que te ayude? Hace no. Y Tony no se deja y hace, si ya lo hice alguna vez. Y hace, sí, por eso solo lo hiciste una vez. Y no lo has vuelto a hacer. No, no se fía de ella. No, no. Se fía en muchas cosas, pero eso en concreto, no. No, no, en todo menos en eso. Sí. Bueno, y un guiño que yo no caí en su momento, que Tony, mientras estaba en la cama, el pobre, con la hostia que le habían dado, em, por lo visto, es una frase muy de Gibbs, bueno, hubo una parte en la que dice, echo de menos cuando estamos en Estados Unidos investigando la desaparición de un suboficial, Mm, dice, coge los materiales que nos vamos, ¿no? Entonces un sí, poquito un guiño Hannes y ese y a Gibbs como diciendo, a pesar de lo estresante y loco que era Estados Unidos, lo echo de menos porque era en el fondo más sencillo, ¿no? Que ahora, ¿no? Es como un poco ese rollo, ¿no? sí, que pensaban que habían dejado atrás esa vida y les ha vuelto un poco de otra manera. Quizá más intensa porque, claro, ahora lo que está en juego es su familia, ¿no? Y la seguridad de su hija. Pero sí, sí. Oh, Yo creo que también este sí. episodio, Ujú. volviendo un poco a lo de Frusi, este episodio en general se podía resumir en las apariencias engañan, ¿no? Sí, sí. Eh, Cuando te piensas que Jonah es el bueno y está prisionero ahí siendo inocente, pero en realidad está detrás de todo. Ujú. Cuando parece que Henry está detrás de todo el plan malvado, pero en realidad no. Y luego con Frusi, de que parece que, pues, que esté más centrada en otros temas, ¿no? En la moda y en cosas más triviales, Mm, pero en realidad es muy inteligente. Es ujú. mucho más de. Es, es mucho más de lo que aparenta, ¿no? Sí. Y eso está bien. La verdad es que es un personaje que espero que continúe Ujú. en la serie.
Y luego, por ejemplo, Martín, que me parece que es muy mala, y ya cuando se trata de la hija de estos dos, ya no empieza a gustarle el plan, ¿no? Es como niños no, es como ya no empieza a Sí, gustarle tanto la idea, ¿sabes? sí. Cuando ya mete a la hija por el medio, ya es para ella eso es como una línea que no hay que cruzar. O sea, tú Mm, tienes tu plan para lograr X, que todavía no se sabe, mm, pero hasta cierto punto, ¿no? No todo vale. mm. Sí, sí. Y pues yo creo que este episodio no hay mucho más que comentar, ¿no? Yo creo que tampoco que este no, o sea, que es interesante por el giro de guión, pero no hay mucho más, ¿no? O tú A ver, yo quieres tengo comentar algo más más. cosas aquí apuntadas. Por Venga, ejemplo, el vale. flashback. Venga. Es un flashback muy importante. Ay, verdad, coño, verdad, el flashback, verdad. Luego, yo tengo aquí alguna cosita apuntada. Por ejemplo, cuando empieza el episodio, comentan el beso, ¿no? Que se dieron en el anterior. Cierto, cierto, cierto. Luego también, bueno, del sistema de cifrado ya lo hemos hablado. Lo de Ujú. John haciéndose amigo de Lazar también. Bueno, también se puede comentar si quieres que Tony se hace pasar en el plan que idean para colarse en la prisión, que Mm. Tony se hace pasar por la CIA, que para mí es un poco irónico con el odio que le tiene Tony a la CIA Sí, es por verdad. la historia. Eh, y luego también, por ejemplo, cuando en teoría, cuando aparece Martín, Sí. que cuando están yéndose con Jonah para liberarlo y tal, que es donde al final se ve que quién está detrás de todo, Mm, que es cuando atacan a Tony. Eh, y Ziva ve que le hacen daño a Tony y ella enseguida reacciona porque esto es un poco, parece, bueno, no sé, un guiño no, pero un paralelismo con, creo que es en la temporada 5 mm. cuando también Tony y Ziva se meten en no sé qué, es, eh, también se infiltran no me acuerdo dónde era, para conseguir algo y al Mm, final descubren que es todo un montaje, pero los mm. seguratas le pegan a Tony y entonces Ziva se pone en modo ninja. Sí. Y luego también que empiezan a hablar, ¿no? Cuando están ahí en la celda, empiezan a hablar y Tony empieza a nombrar a los psicólogos. Mm. Estando Dime. estos dos como productores y ejecutivos, no creo que nada sea por casualidad. Lo, Yo de los tampoco guiños lo me creo. refiero. Yo tampoco lo creo, No, ¿verdad? no, yo por casualidad no es. O sea, igual nosotros vemos más todavía Claro. y pues esta escena me recuerda a otra, pero Mm. muchos están hechos adrede. Ah, hombre, sí, sí. Y eso está Muchos. guay. Y es lo que hemos dicho, que gracias a ellos dos, con el mismo que le tienen a su personaje, iban a iban a hacer estas cosas. Estaba claro. Y además era un regalo al fandom después de 20 años, pues estaba claro, ¿no? Que iban a enseñar como paralelismo con la original, ¿no? Estaba claro. Claro, porque además mucha gente que está viendo o verá la serie es gente que los conoce de NCIS, ¿no? Y al final eh, tú puedes tener cierta opinión o no sobre la original, Ujú, pero siempre tendrás esos grandes recuerdos. Al final es el inicio de Tony y Ziva y tiene ujú, grandes episodios y grandes momentos ujú, que, que recuerdas con cariño, ¿no? ujú, claro. Y bueno, podemos también comentar el flashback de este capítulo que creo que es muy interesante, la verdad. Sí. Este flashback nos lleva a, bueno, Tony y Ziva ya están prometidos en este flashback y nos lleva a como una
un campamento, ¿no? Para similar de terapia de parejas o para esto o de estas charlas o estas reuniones o encuentros que a veces organizan pues como para conocer mejor a tu pareja antes de casarte. Y Ziva, como estaba yendo a terapia con el doctor Lang, pues se ve que, el doctor organiza este tipo de sesiones y ahí que se va Tony y Ziva. Y vemos como uno de los ejercicios que les manda a hacer es, les pide que escriban cada uno la respuesta a me hiciste daño cuando con Sí. respecto al otro y tienen que contestar. Enseguida ves cómo Ziva se pone a la tarea, ¿no? Y a escribir y Tony se queda ahí como un poco que parece que solo está haciendo dibujitos, ¿no? Sí, sí, Eh, como siempre. Muy de sí. él. Y bueno, llega el momento de comentar con el otro pues lo que habían puesto y Ziva le dice pues que a ella pues le duele cuando ahora no me acuerdo, que era algo de Tali. Sí, Cuando hacía de poli bueno, entiendo. sí, sí, sí. O que era él el padre divertido, Eso. Que ella ¿no? no era tan divertida como, como lo Vale, es vale. Tony. Pues No sé si habla también sobre Henry también, ¿puede ser? no, 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 No habla no. de Henry, ¿verdad? Vale. No, Pero bueno, es como que ella, al ser un 2020, está como todavía en ese proceso de conocer a su hija y que su hija la conozca a ella, pero se ve como que ella se siente como que nunca va a estar a la altura de Tony, pero no porque Tony lo piense, obviamente no, sino que ella misma sí va, se piensa que no va a llegar a estar tan cercana a su hija, ¿no? Es como que ella misma se infravalora y tal, y Tony empieza con la coña y tal, y en lugar de decir la verdad, pues empieza a como a medio mentirle, de sí, decirle no me haces mal, no eres perfecta, pero que eres la mujer de mi vida y tal, y eres una madre sí, estupenda. Es como que no le miente del todo, pero tampoco le dice toda la verdad. Es como hay sí, yo un creo medio que medio, ¿no? sí, yo creo que eh, porque lo dice Tony, ¿no? Le dice, no me haces daño y no eres perfecta, como has dicho, pero no eres perfecta, pero no he conocido a una persona que lo haya pasado tan mal en la vida, que le hayan pasado cosas tan malas y que sea tan buena, ¿no? Sí, sí, eso Y yo creo sí. que no le es sincero, no, él no es sincero, evidentemente, No, porque podría decir muchas cosas de claro. me has hecho daño, entre otras, pues cuando no me dijiste que había sido padre o que estabas embarazada Mm, o sea, todo lo que pasó desde claro. que ella se quedó allí en Israel, en su despedida. Mm, Pero él opta por decirle lo que le dice en realidad, pero que no es mentira, pero no mm, no es verdad. Pero yo creo que no se lo dice porque no quiere porque Tony sabe que, Ziva se va a sentir mal y culpable mm, cuando él le diga toda la verdad, mm. pero y no quiere ser él causa de más dolor en Ziva, de hacerla sentir mal. Entonces, pues su táctica, lo que opta, mal optado, porque estás ahí en ese sitio para para contar la verdad y Ziva es lo que espera, ¿no? Que le cuentes la verdad, que le cuente la verdad. Entonces, él lo que hace es como evitarla, ¿no? Como hace siempre, buscar, para no afrontar la verdad, y lo que pueda desencadenar, pues intenta como evitarla de alguna manera, ¿no? De irse por las ramas de otro lado.
Y al final el doctor Lang, tú lo ves que él se da cuenta de lo que está haciendo y lo que está pasando. Sí. De hecho, en la escena siguiente del flashback, cuando está el encuentro de Tony y el doctor Lang en mitad de la noche ahí en el bar que ellos hablan, el doctor Lang se lo dice, ¿no? Que al final las actuaciones, que es lo que está haciendo él, actuar, como se destapan. O sea, al final la verdad sale a la luz. Sí. No, una mentira al final tiene las patas cortas. Claro. Entonces al final va a salir y al final pues va a ser o puede ser incluso peor. Y luego cuando cada uno se vuelven a la habitación, que se encuentra Ziva y tal, continúa, o sea, le dice que no pasa nada. Y que de hecho al final le dice, no, el doctor Lang me estaba felicitando por cómo había hecho el ejercicio, ¿sabes? Entonces ahí como que le sigue mintiendo o no siendo sincero. Pero Ziva no se lo cree del todo. Dice, ya, claro. A ver, ella no es tonta. No, está claro. Y ella lo conoce. Entonces, en el fondo, o yo creo que en el fondo, sabe que no está siendo, no igual que no está siendo que la está engañando, pero sí que no está siendo del todo sincero. De ahí luego que en el presente, cuando están todavía en la cárcel, le dice Ziva a Tony, sé cuando me estás mintiendo, ¿no? Es un poco también... Sí, y en la cárcel es cuando empiezan a reflexionar, ¿no? Que Tony admite de, ay, pues igual un psicólogo no estaría mal. Y que le dice Ziva, solo ha hecho falta que nuestra vida se vaya al garete para que te des cuenta, ¿no? De lo que puede cambiar y lo bueno que es, pues, hablar las cosas. Sí, es que... Y también, perdón. Sí, perdón. Sí, perdona. No, sigue. No, que lo que estamos diciendo desde que empezamos con los podcasts, que aunque Siva lo ha pasado fatal, pero Tony, quienes hemos visto la serie original, él también tiene muchísimas carencias de muchas cosas por situaciones entre el padre y otros temas. A Tony le han pasado muchas cosas también, o sea que no sé si al nivel tanto como así va, pero hostia, él por dentro está un poquito hecho mierda también. Lo que pasa es que él usa el humor para, digamos, ocultarlo, pero él muy bien no está tampoco, o sea que... No. Él necesita también un poquito de ayuda, ¿no? En ese sentido, para desahogarse y soltar todo lo que lleva adentro. Pero bueno, todo llegará igual. Sí. Lo veremos más adelante qué pasa. No te Y spoiler. también... No. Ahí se queda. Y también yo creo que vemos tanto en el flashback de la terapia como cuando al principio del episodio deciden hablar del beso, ¿no? Porque el episodio empieza con que están como preguntándose el uno al otro de ¿estás bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿No? Que eso sí que lo hemos hablado en podcasts anteriores, que hemos visto también en episodios anteriores, como que están chequeando el uno con el otro mucho de cómo estás bien, para ver que está todo, que están en la misma página, ¿no? En ciertos aspectos. Y oye, que eso es un avance, ¿no? De cuando ellos dicen no tenemos que hablar de lo que pasó. Es como, jolín, oye, pues ya es un paso porque hasta ese momento, siempre que ha pasado algo así importante entre ellos, era como, no se habla del tema. Ha pasado, ya no se habla más. No, y ahí se queda. Pero ahora ya vemos cómo, pues oye, igual tenemos que hablar, ¿no? Como que han evolucionado en ese sentido. Y vemos... como tanto en lo de cuando están hablando, deciden hablar del beso como en el flashback, que cuando toca de ¿y tú qué opinas? ¿No? Como que es Tony el que enseguida le dice a Ziva, empieza tú. ¿Tú qué opinas? ¿No? Cuando
cuando lo del beso, tú primero, ¿qué te opinas tú? Y luego con el flashback, cuando tienen que decirse lo de las verdades, es como tú primero, vas tú Sí, primero. sí. Y es como él para, para evitar abrirse Mm, y que luego pues la otra persona no le corresponda de la misma manera abriéndose o mm, por miedo por donde pueda ir el tema, le dice a Ciba, empieza tú. A ver y claro. es como, empieza tú, a ver por dónde vas y conforme lo que tú me digas yo te respondo, Mm, ¿no? Y en ambas escenas lo mismo, ¿no? Empieza tú, a ver qué dices y yo, acorde a lo que tú me digas, yo me voy por un lado o por otro. ujú. Sí, sí, sí. Yo también me he dado cuenta. Y aún así, Siva estaba como, bueno, a ver si no hemos besado, está muy bien, pero claro, es que ha sido la circunstancia, la adrenalina. O sea, que aunque ella ha hablado, pero aún así tampoco se quería abrir mucho. Se estaba excusando que es que eran los nervios, el susto, no sé qué. Y Tony empezó a decir sentimientos que han empezado a aflorar. O sea que. Sí, no, sentimientos que de los que me gustaría deshacerme. O sea, que ¿Así? los sentimientos están ahí. Ah, Ellos no, es los que lo digo tienen. porque, claro, tú lo has escuchado en inglés, yo en español. Sí. Entonces, a lo mejor Ah, un poquito la traducción a lo mejor ha cambiado es que es un poco. diferente, porque en Claro. inglés habla de sentimientos de como de los que no querría tener. Pues en España creo que se ha traducido como al contrario, de sentimientos que empiezan a parecer o sentimientos reprimidos o algo así. Creo, gente, creo. Me estoy acordando de memoria. Y si no, no os preocupéis que para el siguiente, si no es así, ya recapitulando el episodio 5 eh, decimos, sí, sí, no os preocupéis. Es que claro, la traducción en ocasiones se pierden, ¿sabes? Se Sí, pierden cosas, entonces, pues, sí, en vale. inglés es esos sentimientos de los que se gustaría deshacer, Ujú, de los que quiere dejar atrás. ujú. Pues Claro que es eso, como esos sentimientos los tienen ahí, ¿no? claro, Ay, ¿qué hacemos? Porque claro. ahí recordemos de que en el capítulo anterior, Ujú. bueno, en el anterior no, sí, en el tercero. No, perdona, ¿cuándo fue el de la novia de Tony? Fue el anterior, no fue el No, cuarto, fue sí, en el tercero. En el en el tercero, tercero fue. Mm, claro, acaba de dejar a su pareja, ¿no? Con todo, y ahí ya empiezan a, Ciba por lo menos, a ver a Tony con otros ojos. Luego en el episodio cuarto, que es de lo que hablan en este capítulo del tema del ujú, beso, pues ujú. se ven el uno al otro vestido de novios, cuando nosotros vemos que ellos estuvieron a punto de casarse también. Claro. Ujú. Luego se besan una vez llegan al barco, como hay un mix ahí de una mezcla Mm, de sentimientos que aquí empiezan como a hablar de ellos y a sacarlos y ellos también, yo creo que como que empiezan a intentar darles un sentido, ¿no? ujú. O ver por dónde van. Sí, Que totalmente. empiezan en el principio del episodio, como estamos comentando ahora, de empezar a hablar de sentimientos, de pues, ¿por qué vino el beso? Pues por miedo, por la adrenalina, pero son sentimientos que quiero dejar atrás. Y luego vemos cuando están en la cárcel, que los cogen prisioneros y le golpean a Tony y tal, que ahí ya empiezan a hablar de diferente manera. Mm, Y más adelante veremos más cosas y cómo evoluciona todo. claro. Pero ves como ahora, claro, pues son 10 capítulos, justo ahora vamos por la mitad. Mm, Entonces, quedan muchas cosas muy interesantes y ahora, como ya estamos en el meollo, tanto a nivel de historia, de pues
todo lo que está pasando con Jonah y demás, de la trama Mm, de espías, digamos, pero también estamos en mitad de la trama personal. es verdad, ¿cierto? ¿Cierto, cierto? Entonces, vamos a los últimos 5 capítulos, que es donde va a explotar todo y donde va a desarrollarse todo y ver como la conclusión, digamos, ¿no? En Vale. qué evoluciona todo, dónde acaba todo. Pues una cosa, yo he visto en el avance una cosa, tú que la has visto en inglés, pero no dejes spoiler. Entiendo yo que en el quinto, uy, perdón, que este es el quinto. En el 6 es cuando se reúne Sophie y Tali, se reúnen otra vez con todo el equipo ya. En plan, tipo, ya otra vez. Sí, Vale, vale, vale. Es que claro, es que eso es lo que parecía, pero digo, por confirmar. Ya en el 6 ya se reúne y ya, pues ya el plan de cara a sí. cómo Ahora, solucionan todo esto. en el Ujú, 6, como tú has dicho al principio, vamos a ver la parte de Tali y de Sophie que han estado haciendo todo este tiempo. mm, Desde que en el primer capítulo vemos que se marchan, vale. ahora vamos a ver en el sexto qué han estado haciendo todo este tiempo. Ujú, vale, Y vale. hasta que reciben Tony y Ziva el mensaje de mamá, papá, hay gente extraña en la casa. Vale. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Eso está bien. Sí, sí. También es Que otra, lo que hablábamos de las líneas del tiempo sí, que hay, esta no la habíamos sí. mencionado, pero también está ahí, es, ¿no? ¿Qué pasa con Tari y con Sophie hasta que se vuelven a enganchar con todos? Sí, que no ha sido un simple viaje en coche al piso franco, no, no, es que han pasado cosas entre medias, ¿no? Sí, sí, sí. Dios Sí, mío. y está muy guay. Ahí lo Qué dejo. guay. Me encanta, me Está encanta. muy guay y vamos a ver eh, que Tali es hija de Tony y de Ziva. Y ahí lo dejo. Que no hay Vamos a duda, ver ¿no? los genes de Tali en estado puro. Ahí lo dejo. Me encanta. Es que yo a Tali la veo físicamente como Tony y así Sí, en pues yo plan no sé qué pro, decirte. Yo ¿no? hay muchas cosas que yo es Un que las veo el mix perfecto. Es que mix, vale, Isla, vale. Isla estuvo yo creo que pocas veces han cogido un actor tan perfecto para un papel. Vale, Pero no. tanto físicamente como Sí. a nivel de actuar. Es que iba a decirte, físicamente me recuerda a Tony, pero luego en actitud es muy Siva. Es lo que iba a decirte. Pero bueno, sí, hay un mix ahí, ¿no? Es muy curioso. Está guay, está guay. Sí. Pues no, fíjate yo que para mí físicamente también es muy Ciba, porque tiene pues el pico, ¿no? Del pelo en la frente, Mm, del widow's peak que llaman en inglés, mm. y los ojos, de hecho, han hecho comparaciones, ¿no? Fans de sacar fotos de la serie misma, de capturas de pantalla, Sí. de Tali y de Ciba, y dices, es que hasta la misma expresión tienen. Sí que es verdad que también tiene, a ver, que evidentemente sus padres no son ellos en la realidad, Claro, claro, pero pero la han buscado una niña lo más parecida posible, sí, ¿no? sí, pero vamos, han dado en el clavo. Y Lo que- luego en la manera de mm, actuando, vamos, Isla es perfecta para este mm. papel. Una cosa, Vamos a comentar mucho de ella en el próximo capítulo. pues una cosa, una actriz tan joven que sea así de buena actriz, es que eso es difícil, ¿eh? Que los niños actores sean ya tan buenos actores desde Sí. chicos, eso es que tienen un talento innato que cuando sean adultos van a triunfar, ¿eh? Mm. Ah, Sí, y ella es gimnasta también, o sea, en la vida mm, real. mm, Ella actuó en obras de teatro importantes. Ella es inglesa y ha mm. actuado en el musical de Matilda. Ella ha hecho de Matilda, si no me equivoco. O sea, Ah, y ha salido en más series y películas importantes. ujú, Y también es gimnasta. ujú. Madre Y, mía. Anda. sí, sí.
O sea, es una crack. Pues sí, pues sí. Bueno, pues una cosa, pues si algo más que quieras comentar. Eh, no, yo creo que más o menos lo hemos dejado, está todo ok. Vale, entonces entiendo que el episodio 6 prácticamente es lo que han hecho Sophie y Tali du- durante este tiempo. El 6 son ellas más las protagonistas, ¿no? Entiendo entonces, ¿no? Sí, Vale, sí. está guay, está guay. Vamos a ver desde que se van vamos a ver desde que se van del piso Franco en el primer capítulo Ujú. y sobre todo, pues qué pasa en el momento que llama a Tony y a Ciba de mamá, papá, socorro, ayuda, que aquí hay alguien que no debería estar aquí, y hasta que llegan Tony y Ciba. Ujú. Que se prepare Garimart y compañía por cuando llegue Siva. ¡Puf! Llega mamá oso. Mamá Llega mamá oso. oso. Mamá osa que ya está sacando las garras ya. Mamá osa. Bueno, imagínate. Sí, sí, totalmente. Pues nada, bueno, comentar también que me encanta el pique entre Boris y Claudette. O sea, sí es maravilloso. Me hace mucha gracia ese Sí, dúo. sí. La verdad es que En sí, plan, cada uno con sus puntos de vista y su manera de actuar. sí, Y cuando se juntan es una mezcla explosiva. sí, sí. En plan, Claudette, date prisa y tal, ¿no? Es como, venga, que espabila. Y el otro, vale, vale, voy. Me hace mucha gracia. Es como que, es como tú eres un sombrero negro y yo un sombrero blanco, no sé qué. Sigo la ley. Y al final, en la práctica, hasta ella misma habrá tenido que saltarse algunas cosillas también. Sí, sí. Pues sí, porque con lo que están haciendo Sí, sí, hay algunas totalmente. cosas que muy legales no deben de ser. No, la verdad es que no. Bueno, pues nada, Laura, ¿alguna cosilla más? No, yo creo que lo hemos repasado todo bastante bien, así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Ujú. Ah, bueno, y se me olvidaba que el doctor Lang, por lo visto, fue militar. Que sí, que por eso Siva lo eligió. Un, un guiño también muy bueno a su antigua vida. También, Sí, sí, sí. también. La verdad es que también ese pasado que tiene el doctor Lang, pues hace también que Ciba se vea, que pueda ver que él lo entiende más a ella, Exacto. de Sí, sí, sí. pues ciertas cosas que le han pasado en la vida a ella o que ha tenido que hacer por sus diferentes Sí. puestos, primero en el Mossad y luego en el NCIS. Al final tú muchas veces intentas ponerte en el sitio de otro, ¿no? Pero Mm, mientras no hayas vivido lo mismo o una situación similar, mm, no vas a poder terminar de ponerte realmente en su lugar. claro. Entonces, que el doctor Lang tenga ese pasado o que Ciba igual lo haya buscado por, entre otras razones, por esa, Mm, pues creo que también va por en ese sentido, ¿no? mm, De sentirse más comprendida. mm, totalmente. Vamos, yo sabía que esta serie, teniendo a Michael y a Cote de productores y ejecutivos, digo, esta serie mala no puede ser. Y con el argumento, digo, va a ser la leche. Una cosa, voy a decir, hay series que me sorprenden, en plan que me hago muchas ilusiones, digo, bueno, pues no es para tanto. Pero con esta serie en concreto es tal y como imaginaba. La única pega es que son muy pocos episodios. Pero quitando eso, es tal y como imaginaba. O sea, me está Sí, encantando. la verdad es que para mí ha superado las expectativas que tenía Mm, y cuando estaba viendo cada episodio, cuando terminaba, ¿no? Cuando
pues te dejan con, ay, ¿qué pasará ahora? ¿No? Por ejemplo, yo nunca me habría esperado que Jonah fuera el malo, ¿no? Digamos. Entonces es como, me gusta porque cada capítulo siguiente me desmonta lo que yo me había imaginado que iba a pasar tras ver el anterior. Sí. Va por otro lado o amplía de X manera lo del capítulo anterior, lo que en mi cabeza podía imaginarse que sería el capítulo siguiente, de que ha superado mis expectativas. Sí, totalmente. Pero como dices, estando ellos por el medio, no podía ser ellos y también el equipo con John McNamara, Claro. que ha sabido captar a los personajes, ¿no? Y hacerles justicia también, y a todo el equipo de guionistas y directores que hay detrás. Yo creo que han hecho entre todos, han hecho una gran serie Sí. que cumple las expectativas, que como dices, muchas veces es muy difícil. Y yo creo que en este caso era muy difícil cumplir las expectativas de la gente, porque al final todos queremos mucho, todos los que somos fans de estos personajes, los queremos mucho, tienes unas ideas de cómo actúan ellos o cómo no actúan y de lo que te gustaría ver de ellos y lo que no. Entonces lo tenía muy difícil. Claro. Y creo que no solo han cumplido expectativas, sino que las han superado y chapó por ellos. Sí, sí. Pero totalmente. Y máxime en una historia muy diferente a los otros GNCIS. Eso también es algo eso de mezclar algo muy nuevo con algo antiguo. Eso no es tan fácil de encajar, ¿sabes? No, es un riesgo. Y al final hay personas que evidentemente cada uno tiene su propia opinión y para gustos los colores. Y sí que hay alguna que otra persona que dice, ay, creo que lo hablamos en el primer podcast, ¿no? Es que esto no es el NCIS como hasta ahora y es como ya, es que nunca lo ha sido ni nunca lo iba a ser. Como al final es una trama y una manera de presentar la trama totalmente distinta. Sí, sí. A mí lo personal me ha gustado el rollo ese de aire fresco, de más rollo espionaje y ese rollo. A mí es algo, sí, lo hemos tenido en la serie original, pero así como serie en sí, es algo nuevo, entonces está guay. Pues nada, Laura, si no tienes nada más que comentar, aquí finalizamos. Pues muy bien, aquí lo dejamos y nos vemos en el próximo. Pues nada, gente, gracias por escucharnos cada semana. Esperamos que os esté gustando mucho esta serie tanto como a nosotros. Así que nada, adiós gente, hasta la semana que viene.